Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Y estamos de vuelta en una temporada más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Así es, hace aproximadamente un año empezamos con este podcast. Les queremos agradecer a todos, pero sobre todo le quiero agradecer a mis hermanos que están aquí conmigo. Mario Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a todos y todas. Muchas gracias por escucharnos, por esperarnos este tiempo para volver a comenzar el Cosas Inútiles que tienes que saber. Mauricio, ¿algo que quieras agregar? ¿Qué tal? Muchísimas gracias de veras a todos los que nos han escuchado. Súper feliz de estar en otra temporada y otra vez con ustedes en Cosas Inútiles que tienes que saber. La verdad no les agradezco a ustedes, o sea, a mis hermanos, les agradezco a los que nos están escuchando y los que hacen posible que queramos seguir haciendo el Cosas Inútiles. No sé qué, la verdad es que siempre hablamos de esto, siempre hablamos de cosas inútiles que tienes que saber, pero nos da mucho gusto que lo estén escuchando también. Y otra cosa, muchas gracias por sus mensajes de que, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Estuvo padre? Sí, se siente bonito. Sí, se siente bonito. El podcast. No, pues es que estamos en una nueva temporada. Ok. Que la verdad no estábamos, o sea, sí. estos dos fue un cambiar. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, venimos renovados con cosas más inútiles, con cosas que menos tienen que saber. Ojalá con menos historias de guerras y de los Juegos Olímpicos de Mario Alberto. Menos cosas del espacio. Con menos historias de Mauricio y con menos cosas del espacio mío. Y con menos Mauricio en general. Sigo ganando, sigo ganando en las encuestas. Sigo ganando las encuestas. Con menos Mauricio. Sigo ganando en las encuestas, perros, que no se les olvide. Por favor. También los invitamos a escuchar el próximo capítulo, que va a ser un capítulo especial para celebrar nuestro capítulo número 52. El año tiene 52 semanas. Este es el capítulo... De hecho, fíjate que no sé si es el 50º. Yo lo tengo escrito como 48 No. 40. Pero ya después... Yo sí lo tengo como el 50º. Qué bueno, muy bien. Primero. Bueno. Tenemos un capítulo especial para la próxima semana y también estamos diciendo esto porque nos queremos presionar para hacer ese capítulo especial porque si no, no lo haríamos. Tendremos invitados, así que acompáñenos, por favor. Así es, así que acompáñenos. Pero bueno, el día de hoy les tenemos un capítulo un poquito diferente. No es cierto, no es diferente. Sí, no es lo mismo. Toda la vida, solo que nos toca a mí y a Mario Alberto. Y Mauricio va a decir los random facts. Voy a empezar yo y luego va Mario Alberto. Mauricio, ¿quieres empezar con tu primer random fact? Of course. ¿Sabían ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo una operación militar secreta conocida como Operación Mincemeat? Esta tuvo un impacto bastante significativo en el curso de la guerra. En 1943, los británicos desarrollaron un plan para engañar a las fuerzas alemanas sobre el lugar de desembarco de las tropas aliadas en Sicilia. Para lograrlo... ¿En Sicilia? Ajá. ¿Italia? No, digo. Sí. Curiosidad. Ok. ¿Malberto lo quieres agregar? Nada. Yo no estoy diciendo nada. ¿Are you sure? Sí. Para lograrlo, utilizaron el cuerpo de un hombre fallecido llamado Glyndwr Michael. Lo vistieron como un oficial de ejército británico, le colocaron documentos falsos y lo dejaron a la deriva en el mar cerca de las costas españolas. El objetivo era que el cuerpo y los documentos fueran descubiertos por los alemanes, quienes creerían que habían obtenido información sobre un ataque inminente en Grecia. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado por un pescador español. Las autoridades españolas entregaron los documentos a los alemanes, quienes cayeron en la trampa y desplegaron sus tropas hacia Grecia, dejando a Sicilia con una menor defensa. Como resultado, cuando los aliados finalmente desembarcaban en Sicilia, encontraron una resistencia mucho menor de la esperada y lograron una victoria decisiva. La operación Mincemeat es considerada uno de los engaños más exitosos de la historia y demostró el poder del espionaje y la desinformación en los tiempos de guerra. Creo que más importante que el espionaje, la desinformación fue de lo más grande que existió en ese entonces. Es que realmente no había forma de confirmar si era algo verdadero o no. O sea, cómo los gobiernos intentaban, una vez que supieron que había espionaje en todas partes, eso, ¿no? La desinformación, o sea, era parte de... Creo que hay una película en Netflix. ¿En Netflix? ¿De eso? Netflix, de eso. Y y sí es como lo platicas. Le hablaron a los españoles porque técnicamente eran neutros. El gobierno de España.
Eran los fascistas más neutros que existen. Pero como el soldado era británico, eran tan neutros que tenían que darle el cuerpo a los británicos. Entonces, los españoles eran tan neutros que le quisieron avisar a los alemanes que le iban a dar el cuerpo a los ingleses y que tendrían una hora sola con él. Pues sí. Oye, somos bien neutros. Tanto que, mira, ahí está el cuerpo ingleses, pero alemanes también. Sí, ándale. Pues sí, eso fue lo que les ayudó en su desembarco En Sicilia. en Sicilia. Muy bien. Ahora no fue Mario Alberto el que habló de la guerra, sino fue Mauricio. Así es. Y agárrense. Y agárrense. Pero bueno, me toca a mí. No les voy a hablar de la guerra, no les voy a hablar del espacio y no les voy a hablar de Europa. Así que prepárense. Hoy les voy a hablar de uno de los robos más grandes de la historia. Y yo sé que cuando digo esto, mucha gente se imaginará el robo de alguna pieza de arte invaluable, de cajas de seguridad en algún banco o hasta de una joya preciosa escondida en algún lugar inaccesible. ¿No? Los bancos de diamantes que ya les hablé yo. Ni uno de esos. ¿No? Ok, si te digo el robo más grande de la historia, ¿qué te imaginarías? El robo de diamantes del que hablé en como que capítulos pasados. Ándale, pues no lo tiene. Mario Alberto. La elección de Chihuahua del 86. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando del robo de uno de los líquidos más preciosos y caros del mundo. Vino, güey, no mames. ¿Vino, Mario Alberto? No tengo ni idea, güey. A ver, si tuvieras que decir un líquido, así. Un líquido. Un líquido muy caro. Un líquido muy caro. Mercurio. ¡Hala! No, pues no, sí, no sé. No sé cuánto valga el planeta, pero bueno. No mames. No mames. Es broma. No, tampoco estoy hablando del petróleo. ¿Qué esperas que Mario Alberto dijera? Claro, petróleo. Sí, pues no. De hecho, este líquido del que estoy hablando... Veneno de serpiente. Ándale, veneno de serpiente. No, son muy caros. Sí, pues el líquido del que yo estoy hablando vale 20 veces más que el petróleo. Ok. 2 por 7, como $1,400 el barril. Ok. Es uno de los tesoros de Canadá y una de sus mayores exportaciones después de la contaminación ambiental por los incendios en sus bosques, con la cual estoy sufriendo en este momento. Estoy hablando de uno de los regalos más grandes que nos ha dado el NAFTA, algo que nos alegra todas esas mañanas que decidimos desayunar hotcakes. Así es, hoy les voy a platicar del robo más grande de el jarabe de maple. Oh. De miel. No, también conocido como el sirope de maple. ¿No es miel? No, no es miel. La miel es miel. Sí, la miel es miel de abeja. El jarabe o sirope de maple es jarabe o sirope. O sea, un barril de la cosa esa de maple. De jarabe de maple vale 20 veces más que un barril de petróleo. Ay, wow, eso sí está interesante. Sí. Perdón, o sea, el otro también, pero... Para entender por qué este líquido es tan preciado, primero tenemos que entender que solo un pequeño grupo de familias canadienses de Quebec o Quebecois, que se le conoce como la FPAQ o Federación de Producteurs Acericoles de Quebec. Bueno, la Federación de Productores de Jarabe de Maple de Quebec produce el 80% de todo el jarabe de maple del mundo. Ok. O sea, es un monopolio. Casi, porque sí. A una hora de muy Montreal. Feo, Mauricio. Monopolio suena al juego. Sí. Denominación de origen. Claro. A una hora de Montreal existe una bodega que almacena decenas de millones de dólares en barriles de este preciado líquido, que de hecho se conoce como oro líquido. Como se podrán imaginar, altamente resguardado con cámaras y registros de entrada y salida. El jarabe de maple. ¿Sí? Cada productor de maple de la región y casi de todo Canadá, donde se produce el 95% del jarabe de maple del mundo, tiene que pagar una cuota para mantener este almacén casi siempre lleno. Sí, el que se le conoce como el Almacén Internacional de Jarabe de Maple. Oye, ¿por qué le dicen maple? O sea, tiene algo que ver con el árbol. Sí, ¿no? Sí, viene del árbol de maple. De hecho, ahorita les voy a platicar de dónde viene. La idea es tener un colchón en caso de que algún año no se pueda producir suficiente jarabe para cubrir la demanda que existe. Para entender qué tan difícil es hacer el jarabe de maple, primero hay que entender que para hacer 1 litro de jarabe se necesitan 40 litros de savia de maple. Ok. ¿Sí? ¿Savia? Sí. ¿Savia? La cara de Mario Alberto. ¿Sabes lo que es la savia? Sí.
Ok, 40 litros de eso hacen 1 litro del jarabe que te desayunas en el IHOP cuando vas al Paso. Ok. Ok. Ahí Es eso, decir, un barril de 200 litros necesita más de 8,000 litros de savia. Ok. Sí, pues sí. ¿Sí? Esta savia solo se puede recolectar durante entre 2 y 3 semanas en todo el año, al final del invierno y a principios de la primavera. Solo 3 de las 13 especies de árboles de maple pueden ser usadas para crear este elixir canadiense. El maple rojo, el maple negro y el maple con el nombre más original del mundo, el maple de azúcar. Maple de savia. 4-1. Si sirve de algo, eso suena como que mucha generación de empleos. El motivo por el que solo se puede recolectar en estas semanas es porque lo que se necesita es que haya un cambio muy drástico de temperatura en la noche para que la savia baje a las raíces del árbol para ser resguardada y luego suba en las mañanas cuando hace un poco más de calor. Y esta presión hace que las tuberías conectadas a los árboles, o sea, literal conectan tubos a los árboles. Cuando suban y bajan y este cambio de presión Sí, las presiones. de la savia puedan salir. Tienen, haz de cuenta, hay algunos árboles que hasta tienen de que así Perilla. como llaves de agua, pero de savia, Ujú. para poder sacar la savia de los árboles. Pero bueno, Me imagino que la procesa, ¿no? Después de sacar el árbol. sí, claro. Una vez que es sacada, se tiene que calentar en un proceso bastante complicado, agregando un poquito de agua y luego durante días se pone a calentar y luego se le baja la temperatura, se pone a calentar, se le baja la temperatura para evaporar el agua y evaporar todo el agua de la savia también. Y de esta manera queda nomás este jarabe de maple que conocemos y ponemos encima de nuestros hot cakes. Es el tipo de procesos que me Pero gustaría bueno. saber cómo llegan a ellos. Es como que, sí, mira, le subes y le bajas, y le subes y le Sí, bajas, yo y le sé. subes y le bajas, y lo ya. Sí, o sea, de hecho, hay como que existe un límite en el que, no, pues te pasaste y ya arruinaste toda la cosecha. O sea, le quitaste demasiada humedad. Se quemó, no que le quitaste la humedad, pero quemaste demasiado. Pero bueno, ahora sí, ya una vez que entendemos un poquito por qué es tan complicado hacer esto, ahora sí, vayamos al robo casi maestro. Un día cualquiera, en esta bodega que les digo cerca de Montreal, uno de los inspectores de esta bodega llamado Michael o Michael, porque era de Quebec, pero vamos El a Mike. llamarle Michael o Mickey, El Mike. estaba haciendo su chequeo regular. Estas bodegas no tienen, esta bodega no tiene un chequeo 24/7, pero todas las mañanas o todos los días, uno de los de seguridad va y cuenta los barriles y todo, nomás para asegurarse que siguen estando los barriles. La bodega tiene capacidad como de más o menos 5,000 barriles de jarabe de maple. Entonces, un día de estos, Michael estaba haciendo su chequeo regular, entró, el inventario parecía bien. Cada barril contiene aproximadamente 280 kilogramos de jarabe de maple. Entonces, pues Michael va y dice 1, 2, 3, 4. El conteo va bien. Hasta que llega una sección en que los barriles están apilados uno encima del otro. Entonces dice, bueno, pues voy a escalar para empezar a contar de arriba para abajo. Pero resulta que cuando está escalando y pone su pie encima de uno de los barriles, el barril cede y se cae. Y cuando cae al piso, hace un sonido hueco. Gira hasta topar con otro barril que también hace otro sonido hueco. Fuck. Y es ahí cuando Mike dice, mira, qué raro. Y abre el barril solo para darse cuenta que estaba completamente vacío. ¿Qué es lo que hace Mike? Le habla a su supervisor y se ponen a checar todos los barriles y 3,000 de los 5,000 barriles de jarabe no tenían nada adentro. No manches. Fuck. 3,000 de 3,000 5,000. barriles. Bueno, algunos de ellos tenían agua. No mames. 3,000 de 5,000. Entonces, la investigación comienza. Nadie más que los miembros de la FPAQ, la Federación de Productores de Jarabe Maple de Quebec, tenían acceso a la bodega. Por lo que la única explicación es que este robo era un robo interno. Se empezó una investigación, lo cual llevó a la familia Valliere. Y esta familia, la familia Valliere, y un grupo de conocidos que ayudaban con el transporte, almacenamiento y distribución del jarabe, fueron los responsables del robo de estos 3,000 barriles de jarabe de maple. Ahora, ¿cómo lo hicieron? El almacén no tiene vigilancia 24/7, ya que solo se puede abrir de manera electrónica. Entonces, nomás los únicos que tenían acceso eran el equipo de seguridad y los de la FPQ. Wow. ¿Qué año fue esto?
hace poquito, entre el 2011 y el 2012. O sea, súper reciente. Súper reciente, hace 10 años. Sí, ya no está tan cerca, mueve. O sea, puede haber gente que está escuchando esto que todavía no había nacido cuando lo escuchó. Ok, muy bien. Ok, bueno. Solo se podía acceder de manera electrónica. Es por eso que la familia Valier salió con una pareja de amigos de ellos que eran dueños de una parte de la bodega. Fue así como consiguieron entrar a la bodega. Sébastien Judras era el transportista certificado de sirope. O sea, él tenía una licencia para transportar jarabe de maple en Canadá. Me impresiona que tienes que tener una certificación para eso. Yo también. Obvio, ¿qué te pasa? Él llegaría al almacén con el resto de la familia Valier en la madrugada cuando no hubiera nadie. Sebastián abriría la puerta, entraría y entre todos ellos se llevarían algunos de los barriles. Manejarían hasta la casa de los Valier, donde sacarían el jarabe directamente de los barriles para meterlos en los envases. Después llenarían esos barriles con agua y una vez que esto estuviera hecho, llevarían los barriles a la bodega y los meterían y los pondrían de vuelta exactamente en el lugar donde los tomaran. Mientras tanto, un aliado, Etienne Saint-Pierre, un reconocido vendedor de jarabe, encontraría varios compradores en diferentes partes del mundo, la mayoría de ellos en Estados Unidos, y les ofrecería el jarabe a un precio más barato que la FPAQ. ¿Sí? Ok. Ok. Sí, lo está revendiendo. Durante el día, Sebastián, el transportista, movería los barriles desde Canadá hasta Estados Unidos, poco a poco para no levantar sospechas, y repetiría el proceso en la madrugada de volver a otra vez por barriles, vaciarlos, bla, 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 bla. ¿Ok? Ok. Entonces, así estaba el proceso. Iban a la granja de los Valier, ahí vaciaban los barriles de jarabe, los metían en botecitos así literal en forma de Canadá o en forma de hojitas de maple, lo que sea, y luego Sebastián al día siguiente los pasaba a la frontera, poco a poco. Durante meses el grupo criminal robaría por lo menos 1,000 barriles de esta manera, pero la red de compradores crecía cada vez más y el pequeño grupo no se daba abasto con la pequeña cantidad de barriles que podía sacar del almacén, vaciar, llenar de agua y luego regresar. O sea, llegó un momento en el que la demanda de jarabe que tenían era más grande que lo que ellos podían hacer con el proceso que tenían. Sí. Así que decidieron tomar un atajo y dejaron de llenar los barriles de agua. Esto no solo aceleraría el proceso de vaciarlos de jarabe, porque no los tenían que llenar de agua, sino que también permitiría que los que regresaban los barriles no tuvieran que hacer tantos viajes, porque imagínate un barril de 200 litros de agua. Sí, o sea, ahora estaban vacíos, entonces ya nomás los podías llevar, entonces podías hacer 2-3 viajes por día. Se estima que en total el grupo se robó $18 millones canadienses de jarabe antes de ser atrapados. Cuando les preguntaron por qué lo hicieron, la familia dijo que el dinero, obviamente se aprecia el dinero, ¿no? Pero en realidad lo que buscaban era tratar de combatir el FPAQ. Para todo esto, tienen que entender que la Federación de Productores de Jarabe de Maple de Quebec también es conocida como la mafia del jarabe de maple o el cártel del jarabe de maple. Ok. Porque justo como la OPEC del petróleo, esta asociación puede controlar la oferta de jarabe en el mercado, ya que producen el 80% de todo el producto, pueden modificar los precios, estándares de calidad, cualquier cosa que tenga que ver con vender y comprar jarabe, ellos lo pueden manejar. Yeah. De hecho, incluso aquellos que no estén afiliados a la asociación tienen que dar cierto porcentaje de jarabe para la reserva internacional. Ok. O sea, no importa que no seas parte de la asociación. Si vendes jarabe de maple, tienes que darle jarabe de maple a la asociación. Ok. Es por eso que Richard, el líder de este movimiento, que es hijo de un granjero que no era parte de la federación, pero que tenía que pagar esas cuotas, decidió robar de los ricos para entregar a los pobres. Como todo no la vendía. Robin Hood canadiense. Pues obviamente la vendía, pero... ok, bueno. Sin embargo, este Robin Hood canadiense pasaría 8 años en la cárcel para pagar aproximadamente $9 millones canadienses a la FPAQ. Los demás involucrados tendrían que pagar simplemente una multa y desafiliarse y además vender su propiedad sobre la bodega del jarabe. Al final, el golpe de Richard solo fue algo mediático, ya que hoy en día la FPAQ sigue siendo dueña del 80% de la producción del jarabe de maple en el mundo y controla totalmente la Reserva Internacional de Jarabe,
la cual se ubica, donde ya les dije, en Montreal. Pero entonces se Así que quedó la próxima- como con 9 melones. No sé. Y nomás Lo le dieron busqué 9 años, mucho. o sea, le dieron un año por melón. Sí. O sea, básicamente es, te cobro un melón por cada año en la cárcel y luego después disfrutas tus 9 melones extra. No Sí. sé. Not Todo that se lo bad. divide. Sí, güey. No sé con cuánto. Él no se quedó con los 18 millones, o sea, había todavía una red de distribución. Creo que le han rozado 3 melones, está bien. Pero bueno, va. A ver, se robaban 18 millones, pero todos más tenían que venderlos, producirlos, mandarlos. Bueno, no sé. Así que bueno, la próxima vez que se sirvan algo con jarabe de maple auténtico, recuerden que detrás de ese precioso elixir hay toda una red de mafia quebecoa controlando los precios de la misma. Vaya. Y ahora es muy cara, no sé, la verdad hace mucho que no compro miel de maple. Yo siempre compro, pero la verdad nunca me he fijado bien. No es que sea cara, sino es muy preciada, sobre todo en Norteamérica, Sí, pues sí. y solo se puede producir en el noreste del O continente. sea, lo que sí es cierto es, si te pones a pensarlo, de niño, a ver, tú te acuerdas de haberte comido tus waffles o tu pan francés o tus hotcakes con miel de abeja, No, yo no. porque No, siempre era era, con jarabe de maple. era jarabe de maple, la miel caro. O sea, siempre Sí, la nosotros, miel caro. caro, patrocínanos. Sí, o sea, siempre utilizábamos la miel de maple, jarabe de maple. Sí, el jarabe o sirope de maple es lo más común, por lo menos en Norteamérica. Yo creo que esta Al momento de comer universidad. algo dulce. Yo comencé a comer. Yo miel de abeja. ahorita ya estoy comprando miel virgen. Sí, yo también, pero pues yo hasta la universidad lo empecé a hacer. No me compro jarabe de maple. No me gusta alentar el narcotráfico de... A la Federación de Productos Agrícolas de Quebecois. Nice. Y de hecho, este señor Richard, él dijo que pues no lo estaba haciendo por el dinero, solo lo estaba haciendo porque él vio a su papá sufrir para tener que pagar las cuotas que le pedía la federación y que él quería darle un golpe. No, pues que Robin Hood tan... Y hay que ver la meloso. película de Robin Hood de Maple. Sí, del Robin Hood canadiense. Nice, pero Pues esa es la historia de cómo se robó el elixir de los dioses canadienses y lo fueron atrapados, pero pues así es la historia del jarabe de maple. Muy bien. ¿Les parece si damos una pausa y regresamos con el random fact de Mauricio y el tema de Mario Alberto? fue. Vámonos. Bueno, y estamos de vuelta. Mauricio, ¿nos quieres decir tu random fact? Con gusto. Toco un tema del cual ya habíamos hablado un poco de esto, que era el uso de animales durante la Guerra Fría para situaciones de espionaje u otros temas, o también se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Pero me topé con esta historia que en verdad esta sí no la conocía y estoy seguro que no la habíamos dicho en su momento y se las quiero compartir. Durante la Guerra Fría se llevó a cabo un proyecto de la CIA llamada Operation Acoustic Kitty. Operación Gato Acústico. Verán, Ok. en la década de 1960, la agencia de inteligencia estadounidense intentó convertir a un gato en un dispositivo de espionaje vivo. El objetivo era implantar dispositivos de escucha y transmisión dentro del cuerpo de un gato y utilizarlo para recopilar información en áreas sensibles sin levantar sospechas. Se creó un quirófano especial para el proyecto y se entrenó a un gato para que se llevara a cabo esta misión. Sin embargo, la operación resultó ser un fracaso en su primera misión de prueba. El gato fue liberado cerca de una embajada soviética en Washington, Ay, qué D.C., bonito. pero lamentablemente fue atropellado por un automóvil momentos después y el proyecto fue considerado como inviable y se abandonó poco después. Ay, no, pobre gatito. Yo sé que parece una anécdota extraña, pero la operación Gato Acústico refleja los extremos a los que las agencias de inteligencia estaban dispuestas a llegar durante la Guerra Fría y la creatividad poco convencional que se empleaba en los esfuerzos de espionaje en la época. Está chido. Qué chido. Sí, yo esto Pero pues sí los creo. No, o sea, es que sí los sí. veo como que... Sí. También ha estado padre que aceptaran tantas ideas. Sí, ya sé, ¿verdad? O sea, si ahorita llegas con una idea así, lo como que... a ver, Mario. A ver, Ajá, siéntate. A ver, un gato, güey.
Un gato. Neta, un gato. O sea, de todos los animales que existen, un gato. Un gato. Sí. Y que te dijeron, oye, ¿y si entrenamos unos halcones para matar las palomas mensajeras? Unos gatos que espíen, unos delfines que disparen, ¿te acuerdas? Alguien controla los delfines que disparaban. Yo Sí, estoy seguro que esto de... Sí, los de Ucrania. Yo estoy seguro que de aquí salió una película de como perros y gatos, güey. Estoy seguro, güey. Señora, a ver, ¿cuántas hormigas hay en el mundo? Imagínense si entrenamos a 1 millón de ellas. Mario, ¿te parece si pasamos a tu historia? Claro que sí. Comenzamos. Amigos, amigas de Cosas Inútiles que Tienes que Saber, con el gusto de saludarles un miércoles más en esta segunda temporada del podcast más X de todos los podcasts. Ya empezamos. El más media tabla que los vaqueros, el Movimiento Ciudadano de los partidos políticos, el Ebrard de las corcholatas y el Pues Estados 3 de los podcasts. Ándale. Así es. 45 minutos de radio escuchando a 3 imbéciles jugando a ser locutores. 2:30. 12. Güey, Difano, si eres bueno, güey, Dos tranquilo, buenos güey, no te micrófonos y le preocupes, moves. güey. Sí la arma el Difano, tranquilo. El día de hoy quiero comenzar diciéndoles que si algo me caracteriza, aparte de decir lo que pienso antes de pensar lo que digo, es que siempre intento pagar mis deudas, excepto con Cinépolis. Para mí no hay peor servicio que el de Cinépolis. No sé si les ha pasado. Pero bueno, ¿saben cuáles son las empresas peor catalogadas de México? Las empresas peor catalogadas. ¿En qué sentido, perdón? Sí, yo ya sabía. Sí, Es- ahora te lo es traigo abogado. bien. No, te lo traigo, Depende. pero así. Depende. Así. No, esto sí no puede depender, güey, porque son números. Las empresas que tienen más quejas ante la Profeco. Punto, güey, con numeritos. Sin Del decimal. CEL. No. Easy. Es que, Mario, espérate, déjame del te digo CEL. que depende de la gravedad No. del tema, Quejas, definitivamente. Profeco, quejas. Va. Una queja. Mira, una. Otra queja. Mira, 2. Mastercard. No, va a ser ¿cómo se llama el de los pases de los conciertos, chingado? Ticketmaster. Ticketmaster, sí. No es Ticketmaster, güey. Y tampoco es Telcel. Debería ser. Anda A bien, ver, mal. Mario Alberto. Por favor. Número 9. Vivo Aerobús. Número 8. Mercado Libre. Número 7. Autofin. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Qué Monterrey. es Autofin? Ni sé. Ok. 6. Aeroméxico. 5. Coppel. 4. ¿Aeroméxico más que Viva Aerobús? Qué impresionante. Oye, ya sé. Bueno, puede que tengan más Imagino que acceso. por cantidad de vuelos, ¿no? No, y también puede ser Es lo más, que estaba tiene más acceso a estos tipos de recursos. Güey. Recursos legales, señores, por favor, no malentiendan. Ok. A ver, Coppel. 5. Coppel. 4. Interjet. Que en paz descanse. Oh. 3. Descanso. Liverpool. 2. Walmart. Y número 1. Mexicana de Aviación, Mexicana de Aviación, Mexicana de No, Aviación. no. La Secretaría, perdón. No, la CFE. Comisión Federal de Electricidad. Lo cual es bastante simpático, pero sí. Central, ¿qué dije? Bueno, Central, no sé qué chingos. No, Comisión Federal de Electricidad. Qué raro, ¿no? No, qué raro. Es por el sino- número de personas de consumidores, el número de básicamente. personas, Ajá, ajá. número de Pues sí, consumidores. Pues sí. Sí, claro. Claro, sí. Sí, porque le gana 4-1. Güey. O sea, Walmart O tiene sea- 8,821 quejas en 3 años y la CFE 36,000. De hecho, que Interjet esté más arriba que Aeroméxico, cuando probablemente Aeroméxico controle más vuelos de lo que controlaba Interjet en su momento. O sea, Ujú. Sí, sería simpático hacer eso, o sea, ver esa gráfica, pero en rubros. O sea, aerolíneas, tiendas de conveniencia. O sea, porque el porcentaje. Ajá, es que estoy seguro. Eres una empresa que vendió una cosa y tiene una queja y ya. Es que estoy seguro que hay varios rubros que tienen varias, o sea, muchas quejas de esas. Por ejemplo, aerolíneas sería una de las principales, lógicamente. O sea, pero estoy seguro que Sí. por ahí también universidades pueden entrar bastante duro. Sí, Sí, cuando no te quieren dar tu título porque debes dinero. pero bueno. ¿Y ya esa es tu historia? Bueno, pues muchas gracias por escuchar creo cosas que no. inútiles que No, tienes que no saber. les quiero hablar de eso, Ah, pero como su servidor no quiere estar por ningún motivo en esta lista, les quiero pagar las 6 semanas que los tuve en espera. Ay, no, eso es mucho tiempo. Yo sé que estuvieron entrando a Spotify, rogando porque hubiera un Ándale. capítulo nuevo, Ajá. un capítulo en el que no estuviera Mauricio, pero pues no lo hubo. No creo. Fueron 6 semanas. Pues el día de hoy les traigo 6 datos inútiles que neta no tienen que saber. Así que agarren su cheve, su café, pónganle otro disco al Banco Olímpico, a mis amigos del gym. Oye, tuve que googlear una máquina de gimnasio porque no sabía ninguna máquina de gimnasio. y la que dijiste ni se usa. No, sí, Banco Olímpico, a mis amigos del que lo escuchan en el gimnasio. Pónganle Soy otro disquito. bench press. Güey, tengo cara de alguien que sabe qué es eso. Ok.
Número 1. Imagino que habían escuchado hablar sobre los delfines y su habilidad para... ahorita estamos hablando de delfines. ¿Es correcto? Y su habilidad para nadar con solo medio cerebro activo mientras el otro duerme. ¿Se acuerdan? Ya hemos platicado de eso. Sí, de los... Con Mauricio, toda la prepa. Bueno, pues al parecer no solo los... al parecer no son los únicos con esta habilidad. También aves han presentado la habilidad de dormir mientras vuelan. ¿Y por qué los humanos no podemos hacer esto? ¿Porque no somos tan inteligentes? No. No lo sé, hay cosas... Pues porque así como la mayoría de los simios tenemos sueños monofásicos. Ay, Así qué es. padre se escucha esa palabra, Así es. monofásico. Si usted creía que esta palabra solo se usaba en la ferretería, pues no, también se usa aquí. Ustedes Sí. no sigan como que me... Ah, ok. Sí, yo sé que los dos Tengo, no saben tengo ni cara qué de que cuando entro a la ferretería, los ferreteros se burlan de mí. Deme O sea, algo monofásico. o sea, tengo cara de que odio entrar a una ferretería porque yo sé que los ferreteros van a decir, ay, en este... Es algo que siento que un Sí. eléctrico me diría y yo me quedaría como que, sí, mamá, y luego... Sí, no se preocupen, síganme. Ok. Es porque dormimos en una fase, mono uno fase. ¿Y qué Dormimos tiene que ver en eso una con la fase. ferretería? No te voy a explicar por qué. Ok, qué bueno porque Güey, ni el de la quiérete- ferretería, ni el de la ferretería me quiere Quiérete y explicar. no preguntes eso, güey. Quiérete y no Ok. preguntes eso. Bueno, pues al parecer, los bonobos, chimpancés, gorilas y orangutanes también duermen como nosotros en monofásico. ¿Por qué? Porque también construyen plataformas para dormir en los árboles, Ok. lejos de los depredadores y los insectos. Es una versión de una cama en la selva. Ok. Pero lo interesante de esto es que nuestra flojera de querer dormir más pudo haber sido un factor importante de que hoy estemos ustedes y yo en la tecnología. Al parecer, cuando Qué los lástima. primeros... Sí, o sea, no estarían escuchando a estos tres idiotas. El primer Homo sapiens de que voy a hacer una cama y lo. Are you sure about that? Va a terminar con tres idiotas platicando. Güey, escucha este podcast primero y luego ya decides si lo pones. Viajero del tiempo número 1. A ver, Te voy a poner los 5 primeros minutos de este capítulo. solo escúchelo y luego decides si haces la cama o no. O sea, parecer. nomás quiero ver lo que va a pasar 12,000 años en el futuro. Si haces esa cama. Al parecer, cuando los primeros primates comenzaron a crecer, las ramas de los árboles ya no los sostenían adecuadamente o regularmente perdían el equilibrio y se caían. Y ahí están los depredadores. Por lo que Ay, los no, antiguos pobrecitos. tarzanes comenzaron a hacer pequeñas plataformas para dormir en los árboles. Qué Lo cual hizo que... Espérate, lo cual hizo que comenzaran a dormir periodos más prolongados de tiempo. Y esto derivó en que al día siguiente estuvieran más alerta y sobre todo aumentar sus capacidades cognitivas. Así es. Ándale. Ok. Muy bien. O sea, sí, la flojera de Don Tarzán mayor. Que qué wea, me estoy cayendo, Ay, déjame qué hago una wea, camita. A gusto. Aquí en el Maple. En el maple norteamericano. En el Maple. Sí. Pues Dame sí, un poquito de ese sirope. sí, Vaya. resultó en que estar más vivos, más cognitivos, hizo que nos desarrolláramos mejor. Yo Una creo vez más. yo creo que se arrepienten un poquito. Sí, no, totalmente. Si han de estar así de que, híjole. Pero bueno, random fact dentro del random fact. Un reciente estudio demostró que cuando dormimos en algún lugar extraño, parte de nuestro cerebro permanece alerta. Ujú. Por esto es que batallamos al descansar en hoteles o en lugares donde no conocemos. Eso, Ok. cuando recién te mudas a un nuevo depa, ¿Sí? todo eso. Bueno, pues lo simpático en esto es que si lo piensas así, una parte de tu cerebro está creando tu sueño y la otra parte está sorprendida de lo que está creando la otra y está esperando el plot twist, güey. Es que sí, la verdad, como alguien que tiene sueños vívidos, sí es de que, güey. Oye, ¿y sabes cómo se dieron cuenta? Porque los ponían a dormir y lo usaban como un silbato y se los ponían así, pues, o sea, obviamente muy chiquito, ¿verdad? muy Bajito. muy tenue, Suavecito. muy Sí. suave. Se los ponían en un oído y no se despertaban y luego se los ponían en el otro y sí despertaban. ¿A qué simpático? Sí. Y acuérdate que estamos contrarios, el lado izquierdo, derecho. Ok. Sí, sí. Sí. Y ahí se dieron cuenta que uno está más alerta que otro. Ah. O sea, ¿de qué lado tengo que Está chido. ¿de qué lado tengo que poner el celular para que me despierte en la mañana? Mauricio, No, nunca. Tú duerme. Tú- Oye, te voy a decir una compañera melatonina, compa. Ya lo hice. No, no lo sé, Melatonina. Rick. Bueno, ok. Pues vamos. Vámonos. Melatonina, lo que sea. Número 2. Número 2. Ya habíamos platicado sobre el sesgo de confirmación. Si no recuerdan, los invito a escuchar. Es el capítulo de Sherlock Holmes y las coincidencias.
Bueno, ahí platicábamos de esta situación de que nosotros mismos sesgamos nuestras observaciones. Por ejemplo, cuando te dicen, es que ya hay muchas motos en la calle, de repente empiezas a ver muchas motos. Las motos no se multiplicaron, solamente que ya les estás poniendo atención. Bueno, Así eso ya es. está muy platicado. Desde hace ya algunos años, en Estados Unidos se ha tenido la idea de que este sesgo se tiene por parte de las autoridades con las personas de color y se han hecho estudios de que si los policías arrestan más a personas de color o que si los jueces dan sentencias más severas a personas afroamericanas o que si los jurados culpan más a los de color, ya, etcétera, etcétera. ¿No? Se entiende el punto. Bueno, pues resulta que este sesgo no solo existe, sino que comienza hace un chingo antes. Desde preescolar, para ser exactos. Un estudio del Washington Post hizo que maestros de todas las razas, o sea, blancos, de color, asiáticos, todos los colores. Sí, todos los colores. Sí, todo. A estos maestros los pusieron a ver una cámara donde salían 4 niños jugando en una mesa de diferente raza. Tenían un botón y le tenían que picar cada vez que vieran un posible comportamiento de mala conducta. ¿Sí? Okay. El problema era que realmente el experimento era ver qué veían estos maestros. O sea, los maestros dijeron, vamos a hacer un experimento de los niños a ver cómo se mal comportan. Realmente pero veían a cuál niño veían más. El experimento era ver a los maestros y utilizaron inteligencia artificial para seguir las pupilas. Damn. Sí. Y resulta que al tener que buscar un mal comportamiento, se centraban los maestros o maestras más en los niños de color. Incluso los mismos maestros de color. Wow. Damn. Y lo peor es que los niños eran actores y actrices. O sea que sabían niños. Que tenían que comportarse. O sea, los niños eran como que, mijo, va a ser... Pues, ya, es una actriz. Y luego le doy el bombón. Sí, ándale. Sí. Es decir, ni siquiera podían haberse mal comportado. Porque ellos decían, oye, usted nomás va a jugar. O sea, muy bien, está bien, ok. Todo esto comenzó porque había un dato muy extraño. Los niños afroamericanos eran menos de la mitad de los alumnos en preescolar, porque acuérdense que no es obligatorio ya, pero tenían el doble de sus pensiones que las que los niños de cualquier otra etnia o raza. Sí. Entonces como que qué raro, no tiene sentido esto. Entonces hicieron un experimento y güey, esto está bien mal. Güey, tenemos un problema. Sí. Una vez más, sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. Fuck. Muy bien. Pasamos. Número 3. Ya entrados en materia, quería darles un random fact de estadística y otro de la Segunda Guerra Mundial. La madre. Vámonos. Yo sé. Gracias por escucharnos. Pero pues, así como mi compa en una fiesta en el Poniente, tú sabes quién eres, pues se me juntaron. Esta historia tiene ambas cosas. Okay. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, ojalá escuché. Hace mucho que no lo veo, pero ojalá lo escuché. Esta historia tiene ambas cosas. Esta historia tiene ambas cosas. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados revisaron los agujeros que hacían las balas en los aviones que iban a combate contra los alemanes. Sí. La idea era hacer más fuertes los aviones en estas áreas para cuando los alcanzara la artillería y pues así durar más en combate, ¿no? Era muy simple. A ver, ¿dónde te están pegando? Déjame los refuerzos para que cuando te peguen vuelvas a casita. Sí. Bueno, entonces le dijeron a un güey, agarra toda esa hilera de aviones que vienen de la guerra y en este papel, en un papel donde tenía dibujado el avión, le pones una marca roja donde veas una bala. Y se agarró uno por uno. Bastante básico, simple. ¿Sí? Después de esto, pues el pensamiento fue bastante simple e inmediato. Vamos a reforzar las áreas del avión donde tienen más puntitos rojos. Pero no. Porque es donde hay más balas. Estaría bien en teoría, pero era una deducción algo lógica que al final el maestro Abraham Wald, matemático judío, por cierto, llegó a una conclusión diferente. Los puntos rojos solo representaban el daño en los aviones que llegaban a casa, es decir, que regresaban de combate. Así es, sí. Las áreas que realmente deberíamos de reforzar eran lugares donde no había puntos, porque esos son los lugares donde el avión no sobreviviría al ser golpeado, es decir, que no volvió. Así es. ¿Y a cómo se le llama este fenómeno? Survivor bias. Exactamente. Sesgo de confirmación. Esos sí son crossovers, Mauricio. Ahí te...
Ahí te encargo. Dude, No por tus, favor, no tus por tlaxcaltecas favor. peleando Hombre, contra güey, Por filipinos. favor. güey, o Mi sea. historia estoy seguro que es mejor, créeme. No, sí. El sesgo del sobreviviente se le llama. Sí, obviamente. Últimamente lo traigo mucho en mente. Cuarto. Este está muy cortito, pero me dio un chingo de risa, güey. Una maestra de primaria compartió que regularmente es llamada por sus alumnos de diferente nombre. O sea, que no le dicen Miss o Miss Robinson. O sea, le cambian el El nombre. nombre. O sea, le dicen Mom, Mami, Uncle, Aunt. O sea, como elegías a tu maestra mamá, güey. Ok. Sí. Pero son niños chiquitos. Ok. Ok. Se dio cuenta que en realidad ya estaba con otra generación, güey, cuando uno se equivocó y le dijo Alexa, güey. Ouch. Ouch. No. Lo que más me causa conflicto ahí es no, hey Siri. Alexa, No, güey. Alexa, güey. Exactamente. Y es que lo que está más raro aquí es que cuando tú le dices mamá es porque estás como que un vínculo cercano y está la conversación, va y Sí, viene y como que sí, te sí, equivocas y, oye mamá, perdón, perdón. Quiere decir, güey, que estos Que Alexa, niños sí. ya traen algo bien intenso con Alexa, güey. Demonios. Que por cierto, mucha gente se cambió el nombre de Alexa a algún apodo como Lex o Lexi o Alex para no ser llamados Alexas. Sí, te creo. Sí, es el molesto. Entonces, qué raro. O sea, está los Adolfs y luego los Alexas de gente Los que se ha Adolf cambiado. Hitler, Sí, no, y luego los Alexas. los Benitos en Italia, aquí, ¿no? Los Benitos y luego ya. Mira, habló mi Alex. No. No, Alexa. Para. Así como un saludo a todos mis amigos Siri. Ya, ándale, es cierto. Y a mis... Ok, Google. Vámonos. Número 5. Así es. Hay un tipo de hormigas llamado cortadores de hojas o hormigas. arrieros o sonpopos. Bueno, lo peculiar de esta hormiga es que viven en un tipo de panal. Es como una roca blanda con agujeros. Ok. Bueno, pues resulta que no es una roca, sino un hongo. Estas hormigas viven dentro de un hongo y no solo eso, sino que cuidan del hongo. Estas llamadas conscientemente. El Estas hormigas llamadas cortadoras. ¿El hongo es mi pastor? ¿Nada me faltará? No, me falta Así es. el arena ha dejado mi barca. Entonces, estos son En las cortadores de esporas ha hojas dejado mi barca. porque porque efectivamente cortan las esporas. Cállate, güey. Estas hormigas cortan hojas. Ok. Son pedazos que llevan dentro del hongo donde los entierran en el hongo para que esto los absorba, güey. O sea, el hongo se alimenta de las hojas que han llevado las hormigas, güey. Y con eso se alimenta. ¿Para qué? Se estarán preguntando. Pues es muy fácil. Para que las hormigas se alimenten del mismo hongo. O sea, le han de crecer al hongo. Si el hongo crece, yo como. Exactamente. Es autosustentable el rollo. Porque ya no se pueden comer las hojas. Y si crece, dejan de comer para que crezca, para que haya más lugar en la colonia. Wow. Tía, qué inteligentes. Sí, wow. Sí. No nos merecemos a las hormigas. Le dan a la colonia para que crezca. Inglaterra, patrocínanos. La historia no acaba ahí. El hongo y las hormigas se comunican por medio químico, güey. Es decir, si el hongo está enfermo, le dice, tráeme esto. Nah, si la comida no le gusta, demasiado. le dice, güey, wow, ¿yo qué quieres que? Si necesita crecer, es como que, necesito crecer por allá. Si necesita que lo limpien, güey. Sí, está muy, muy... Ok. O sea, les voy a poner la liga. Está cotorro. Ok. Bueno, y ya para terminar y dejarlos ir en el primer capítulo de la segunda temporada, ya está número 6. Un güey de Reddit, así es, una vez. Reddit, Reddit patrocínanos. El AMLO en la política da más de qué hablar. Puso una pregunta bastante simple, pero creó mucho, no conflicto, como que mucha interacción, pero todo bien. Puso, para las personas que nacieron sordas, pero que ya no son sordas, que pudieron escuchar, ¿cuál fue el sonido que más los sorprendió? ¿Qué? Ándale. O sea, ¿qué les llamó la atención? Sí. Ahí creo que a estar bien interesante. Chéquense la respuesta. Número 1.
A una de mis profesoras le sorprendía que el sol no hiciera ningún tipo de sonido. Well. Sí. O sea, güey, es algo gigante, ¿a poco nada? Ni un... No, pero es que además es algo que sientes. O sea, Claro, cuando claro. cualquier persona de un lugar como Delicias o Chihuahua, que es un lugar desértico, sabe la diferencia entre estar en la sombra y en el sol en invierno. Entonces, como que te pones en el sol y te da calor. Entonces, como que, ¿cómo esto no hace ruido? O sea, sí, lo entiendo. O sea, es algo que sientes tanto físicamente que es raro que no haga ruido. El otro. No sabía que el papel hacía ruido al moverlo. Pues sí. ¿Cuál papel? Hay muchos papeles. Todos hacen ruido, pero... Les va. El sonido al que nunca me he podido acostumbrar es el tic-tac de los relojes. Ah, qué simpático. Fíjate que yo siento que eso es algo como que muy generacional. Pues sí, o sea, pues sí. Sí, pues Hace poquito fui a la casa de una amiga que tenía un reloj todavía de... Yeah. Y es raro. A mí no me incomoda. No, ni a mí. Podría A mí no decir me que hasta incomoda. me pone como en... Yo sé. No, fíjate que, o sea, a pesar de estar en la casa de mi amiga que tenía el tic, 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 o sea, es algo a lo que estamos acostumbrados y no nos incomoda, pero cada vez es más raro el estarlo escuchando. Sí, pues ya no hay relojes así, o sea, eso es Pero eso realidad. también es parte de tu ansiedad, güey. O sea, si lo empiezas a escuchar, es como que estoy escuchando el reloj. Sí, sí. Mira, de mi ansiedad Prime no vas a estar hablando. Digo, de mi Amazon Sí, o sea, Prime no vas a sí, estar güey. hablando. No, o sea, sí tienes ansiedad. Ansiedad. ¿Y luego? Mira, si llegó un punto en el que quieres Ahí les escuchar los aviones de aeropuerto de aquí a Ciudad de México, por favor. O sea, Compa, sí. nosotros no, nosotros lo seguimos escuchando, no te Sí, preocupes. yo odio ir a tu depa. Oye, Ya ni siquiera estoy en la este gente depa. la gente que vive cerca del mar no escucha las olas, güey. Sí, ¿no? Eso está bien raro. Me estás bien raro también. Es bien raro. Pero pues porque vivimos pinches 5,000 kilómetros del mar. Ya, hablando de eso, otra persona pone: odio los clics del ratón y el teclado. Nunca me pude acostumbrar. Ah, qué simpático. Otro es que menciona: oí un grillo por primera vez por alguna razón. El sonido me enloqueció tanto que lo grabé y se lo puse a mi padre. Yo nunca escuché un grillo, la señora. Ok. El otro: me sacaba de mis casillas que el sonido no parase cuando me cepillaba el cabello. Sí, pues sí. Sí. Estaba grueso. Ahí les va. Me sorprendía que la lluvia tuviera un ruido, pero la nieve no. Ah, bueno. Sí, es cierto. O sea, Entonces está. Está Otra vez, botando. O sea, grité la lluvia. primera vez que escuché que se activara la cisterna. Está bien mal, yo sé. No, pero sí. Teníamos un amigo al que le sorprendió que las personas tuvieran voces diferentes, pudieran hacer voces diferentes. Tiene sentido. Bastante sentido. O sea, sí es cierto, como si nunca... Pues sí. Entonces, Este fue el más interesante que escribí. es que sí es cierto. O sea, podemos hacer voces. O sea, Pero pues, pues no. pues no. O sea, lo ves ilógico, pero dices, pues sí es cierto, pues si nunca he escuchado. Ujú. Pues sí. Una amiga me preguntó que si el helado hacía algún sonido cuando se derretía. Damn. Damn. Está raro. Es que está bien extraño. Por último, una compañera de trabajo no sabía. ¿Han visto los tubitos que usamos en las albercas? Sí. Sí. No sabía que hacían como un sonido cuando los agitaban. Ah, sí. El- Sí, sí, Y sí. no lo soportaba, güey. Sí, es un sonido bastante extraño, de hecho. A ver, yo todavía no soporto a los dos que se parecen mucho a mí y hacen ruidos cuando hablan. O sea, No estoy tan alejado de los tubitos. Pero... o sea, 30 años y todavía estos dos que se parecen a mí y hacen ruidos cuando hablan. Es como que... Y pues bueno, estos son los 6 datos inútiles que yo les tenía pendientes y no me quería quedar debiéndoselos. Con esto cumplo mi cuota. Así que Muy bien. he terminado. Follow. Perfecto. ¿Les parece si hacemos una pausa y regresamos con el último random fact de Mauricio? Let go.
Mauricio, pasamos a su último random fact. Con gusto. Nos ubicamos en el año 1814. Ah, no, qué guay. Durante la guerra de 1812, entre Estados Unidos y el Reino Unido, las tropas británicas realizaron un inusual ataque a la ciudad de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos en ese momento. Durante la invasión, las tropas británicas incendiaron varios edificios gubernamentales, incluyendo la Casa Blanca y el Capitolio. La historia... ¿Existían? Sí. Sí, yo tampoco sabía eso. La historia cuenta que la primera dama de ese entonces, Dolly Madison, jugó un papel destacado en la salvaguarda de importantes documentos y artefactos históricos antes de que los británicos llegaran. Según la leyenda, antes de abandonar la Casa Blanca, Dolly Madison se aseguró de que el icónico retrato de George Washington fuera descolgado y llevado a un lugar seguro. Además, se dice que se llevó consigo documentos importantes como la Declaración de Independencia. El incendio de Washington, D.C., un hecho histórico significativo que dejó una marca en la guerra y en la historia de los Estados Unidos. La reconstrucción de los edificios dañados comenzó poco después y eventualmente la Casa Blanca y Capitolio fueron restaurados a su antigua gloria. Muy bien. Y así la primera dama fue como No salvó sabía eso. que Estados Unidos había atacado otra vez. Digo, perdón. No sabía que Inglaterra había atacado después a Estados Unidos una vez declarada la independencia, güey. Sí. 1812. Damn. Sí, agarré mi ¿Tú sabes eso, güey? Sí. No. Bueno, O sea, como Pero que... en otro capítulo les platicaremos de la guerra de 1812. Pues ¡Ey! la neta no es mala idea. La verdad, yo no sabía eso, güey. Ok, va. O Perfecto. sea, yo creí que habían firmado la paz y paz ya para siempre, güey. Hasta No, pues Afganistán. a ver, fue como en México también. Sí, sí. Que México, somos independientes. Y luego 6 años después de que, bueno, pues sí son. Nada, es que acá como 30 años, pero sí. No, se los cuento después, Ok. no hay problema. Ya está. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos una temporada más de cosas inútiles que tienes que saber. Empezamos con el pie derecho o el izquierdo o los dos. Anyway, Ok. seguiremos hablando. Así es. Esperemos que lo sigan escuchando, Mario Alberto. ¿No? Agradecerles. Bienvenidos a esta su segunda temporada. Se pone mucho mejor. No es cierto. Mauricio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y recuerden, capítulo especial. Ah, sí es cierto, capítulo Ah, especial. capítulo especial. Que lo pasen muy bien y buenas noches. No, o no. días o tardes o lo que sea. Chao, Genchi.